En el libro de Josué, en el primer capítulo, se titula Preparativos para la conquista. Acordaos que el pueblo de Israel había salido de Egipto, había sido liberado del poder del faraón, habían sido sacados con alegría de la esclavitud, pero habían pasado un tiempo difícil en el desierto, con muchas quejas, con muchas murmuraciones. Moisés había muerto y ahora estaba Josué, que había heredado de Moisés el liderazgo. Josué, que había ido con Caleb a hacer una investigación de la tierra prometida y que junto con Caleb habían dado un informe positivo de fe frente al informe negativo que habían dado los demás. Sin embargo, ahora, cuando ya estaban por conquistar la tierra, había cansancio, había temor, había dudas, porque ahora era la hora de la verdad y ellos ya habían pasado muchos años y se encontraban sin fuerzas. Por eso, en este capítulo, en varias ocasiones, el Señor dice a Josué, por ejemplo, en 6, luego 7, luego versículo 9 también, esfuérzate y sé valiente. Dice luego en el 7, esfuérzate y sé muy valiente. Más adelante en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué insistencia en esto de que te esfuerces y seas valiente? Vamos a ver un poco en qué esa situación de Josué se parece a la nuestra. En qué medida nosotros también tenemos mucho por conquistar, cada uno, y tenemos también que esforzarnos y ser valientes. Ahora bien, una de las cosas que dice aquí en varias ocasiones también, dice por ejemplo en el versículo 5, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Más adelante, dice en el 9, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese es el secreto de esa petición de esforzarse y ser valiente. Dios iba a estar con él, Dios iba a estar con ellos. Este es un principio que a través de la Biblia se repite. Por una parte, que cada uno de nosotros debe esforzarse, debe ser valiente. Son cualidades personales, pero fundamentadas en que Dios va delante de nosotros, de que Dios nos respalda, de que Dios nos apoya en todo lo que hacemos. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 32, 7 y 8, le dice el rey Ezequías al pueblo que está amenazado por la invasión de Sennacherib, rey de Asiria. Dice, esforzaos y animaos, no temáis. Y termina diciendo, pues con nosotros está nuestro Dios
para ayudarnos. La razón de no temer es porque Dios está con ellos. El temor paraliza, como muy bien ha dicho Ani, el temor te hace pensar en lo peor. Y si uno se mira a sí mismo, como le ocurrió a Pedro cuando caminaba sobre el mar, llamado por Jesús, se miró y se hundió. Si tú te miras a ti mismo, te vas a hundir. Pero si miras a Dios, se va a ir el temor y vas a recobrar ánimo. Un poco más adelante, en Isaías, capítulo 35, 3 y 4, parecido a lo que nos ha leído también Ani, dice el Señor: fortaleced las manos cansadas y esforzaos y no temáis. ¿Por qué? Porque dice al final, porque Dios mismo vendrá y os salvará. El combate que nosotros tenemos que lidiar en este mundo es un combate espiritual, no es un combate físico, no es un combate contra enemigos físicos. No tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por eso es que solo con la ayuda de Dios podemos ganar esas batallas. De ahí que cuando dice esforzaros y ser valientes, por ejemplo en el versículo 7, mira por dónde, no está diciendo esfuérzate y sé valiente porque tienes un gran enemigo, porque van a empezar las luchas, porque tienes que estar preparado con todas las armas para combatir la guerra. No. Es curioso que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, la valentía, el valor, el ánimo que tiene que tener la persona es para ponerse a la disposición de obedecer a Dios. Porque la condición de la victoria no está en nuestras propias fuerzas. La condición de la victoria está en nuestra obediencia a Dios, en nuestro seguir a Dios. El esfuerzo y el valor tiene que consistir en tomarse en serio los principios que Dios nos ha dado para vivir. Y es verdad que en el día de hoy no tenemos la ley de Moisés, pero tenemos algo más grande que la ley. Tenemos a Jesús. Tenemos su vida, tenemos su enseñanza, tenemos su cruz, la obra salvadora que Él hizo para rescatarnos del pecado. Y ese es el nuevo enfoque que tenemos que dar a esta obediencia y a este esforzarnos y ser valientes. Jesús es para nosotros el modelo. Jesús es para nosotros la encarnación del propósito de Dios. Jesús es para nosotros aquel que trazó el plan para que nosotros siguiéramos de acuerdo a su propia obediencia. Porque Él, aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia, como dice el libro de Hebreos. Jesús nunca dio la espalda al peligro. Él siguió adelante. Dice Lucas 9:52 que Él, cuando supo que tenía que ir a la cruz, cuando supo que tenía que ir a Jerusalén, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Quiere decir, se decidió, fue decidido a lo que tenía que cumplir. Su valentía y su esfuerzo consistió en obedecer a Dios, aunque le costó, como en Getsemaní demostró su oración. Padre, si puedes, quítame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más, la obediencia como clave del seguir a Dios. Y en un momento dado en el que Judas le traicionó, en Juan 18, 3-5,
Dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, cuando vinieron a prenderle, se adelantó. Él se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? Él dio la cara y dijo, a los demás no tenéis por qué llevarles y castigarles a mí. Soy yo el que buscáis. ¿Qué quería hacer este gesto? Quería decir que el Señor estaba dispuesto a lo que fuera con tal de seguir el camino que Dios le había trazado, que el Padre le había asignado. Dice 1 de Pedro 2:21 que el Señor nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esa es nuestra ley, ese es nuestro mandamiento, el mirar a Jesús, porque siendo nosotros personas que creemos en Él, no solo tenemos que creer en Él, sino que, como dice también Juan, tenemos que andar como Él anduvo. Ahora bien, ¿en qué se concreta esa obediencia para nosotros hoy? ¿De qué manera podemos nosotros, que no estamos en las guerras del Antiguo Testamento, que siempre se ganaban, como ocurrió en Jericó, esa primera batalla, se ganaban por la fe, se ganaban por la intervención milagrosa de Dios? Nunca olvidemos que Israel era débil comparado con los grandes ejércitos que le rodeaban. Fue su fe y fue la intervención de Dios la que le salvó. Y es esa misma fe y es esa misma intervención de Dios la que va a hacer que nosotros podamos conseguir nuestros propósitos o aquello que Dios nos asigna en esta vida. Tengo aquí una serie de principios que considero que son los fundamentales para apoyar nuestra fe, para orientar nuestra obediencia. Y el primero de ellos es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, el diablo te engañará. Porque el mismo Jesús dijo que es la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nunca conoceremos lo suficiente, nunca amaremos lo suficiente la palabra de Dios, nunca nos esforzaremos lo suficiente por la palabra de Dios, a menos que la tengamos en nuestro corazón, que la amemos. Si tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que amar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Aquellos que son ignorantes de la palabra de Dios, aquellos que no leen el consejo de Dios, aquellos que no leen lo inspirado por el Espíritu de Dios, no solo no podrán mantenerse en medio de los combates, sino que no podrán conseguir sus objetivos, porque serán como aquellos que lanzan una flecha, pero el arco no tiene cuerda. No tienen fundamento en sus vidas. Si tú quieres avanzar en tu vida, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que esforzarte por formarte y conocer la palabra de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículos 32, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muchas veces las barcas de nuestra vida tienen agujeros, se van inundando de agua. Hay quienes dejan que sigan inundándose y se adentran en el mar de las tormentas. Repara tu barca, toma posición antes de que te hundas. Para muchos llega un momento en que ya no hay remisión, en que ya no hay solución. Antes de que sea demasiado tarde es cuando tienes que reparar tu barca y que intervenir. Otro aspecto importante
el segundo en mi lista, segundo fundamento, el segundo pilar que sostiene tu edificio, la segunda cualidad de tu obediencia es que cuides tu corazón. No solo que conozcas la palabra, sino que cuides tu corazón. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tus sentimientos, guarda tus pensamientos, guarda tus intenciones, guarda tus deseos, guarda todo aquello que forma tu personalidad, tu identidad. El corazón es el símbolo de nuestra voluntad, pero también de todas aquellas inclinaciones que nuestro ser nos lleva. Las batallas se ganan primero en el corazón. Si tú no tienes un corazón bien dispuesto, no vas a ganar ninguna batalla. Si tú no estás preparado de antemano con un corazón fortalecido frente a los envites de la vida, el enemigo vendrá y te derrotará. Los placeres de este mundo nos atraen, es normal. Somos seres humanos, llenos de sentidos que son atraídos por muchas delicadezas de este mundo. Si tú no sabes controlar tus instintos, si tú no sabes controlar tus deseos, si tú no sabes controlar tus pensamientos, el enemigo los va a usar para arrastrarte al pecado. Cuando tú educas tu voluntad, cuando tú educas tu carácter, cuando tú afirmas tu corazón en servir a Dios, en orientarlo hacia Dios, te vendrán las tentaciones, te vendrán las sugerencias, pero tú sabrás en quién has creído y no te dejarás llevar. Y si has caído, sabrás corregirlo, porque en tu conciencia tú te darás cuenta dónde te has desviado y podrás volver al punto de partida. Un paso más dentro de esta obediencia, tienes voluntariamente, libremente, conscientemente, tienes que proponerte renunciar al pecado, renunciar a todo lo que te separa de Dios. La sensibilidad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo hace que tengamos como una antena invisible que nos hace prevenir el pecado antes de que llegue. Lo vemos venir de lejos. Dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entendiendo por mundo el mundo de pecado. Entendiendo por mundo todos los deseos que la Biblia también habla de la carne, de aquello que en esta tierra quisiera seducirnos y arrastrarnos lejos de Dios. Santiago 4:4 dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, porque hay una incompatibilidad. Dios tiene un propósito. Dios nos está animando continuamente a disfrutar de los valores, de las virtudes, de los frutos de su Espíritu Santo que Él provee para que seamos felices. Sin embargo, el enemigo, a manera de seducción, a manera de tentación, a manera de espejismo, quiere llevarnos en otra dirección. Porque el enemigo, aunque nos dé una felicidad aparente, lo único que quiere es nuestra destrucción. Por eso es que el mundo es tan atrayente y por eso es que las cosas del mundo, aún para los cristianos, son una manera, una puerta para caer en el pecado. Ten cuidado, porque el Espíritu Santo te habla. Si tú te endureces, llegarás a encallecerte de manera que no sientas
la voz del Espíritu Santo. Ten cuidado, porque cuando el Espíritu Santo te convence de que esa dirección en la que vas es mala, es pecado, y tú sigues adelante, probablemente Satanás te dirá que haces bien, porque otros lo hacen, porque otros lo viven y siguen adelante. Y te hará permisible y te hará tolerable aquello que el Espíritu Santo te ha dicho que no hagas. Y tú llegarás a caer en las trampas del diablo casi sin darte cuenta, incluso como una tolerancia que tú te haces a ti mismo sin ver la gravedad de lo que te va a ocurrir después. Un paso más. Hay algo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos desafía más que ninguna otra cosa. El Señor Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cuál era la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra. El Señor Jesús no hizo nada que nosotros no podamos llegar a hacer. Incluso dice la palabra que cosas más grandes incluso haremos nosotros. Él se conformó a la voluntad del Señor de manera que nosotros pudiéramos seguir sus pasos, de manera que nosotros pudiéramos imitarle. Pablo decía, imitarme a mí como yo imito a Cristo. Cristo era el listón que debíamos seguir. Por eso es que el Señor dice, en ese caminar en pos de Él, en ese discipulado, en ese seguimiento que hacemos cuando vamos tras los pies de Cristo, Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que es lo que Él hizo. Todas las enseñanzas que dio Jesús, primero las ejemplificó con su vida. Pero cuando Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, está diciendo de alguna manera, miradme a mí, miradme cómo yo hago, mirad mis prioridades, mirad cómo yo funciono en esta tierra para que vosotros podáis seguir en esa misma dirección. Eso no quiere decir que no va a haber problemas. Eso no quiere decir que porque seamos cristianos y porque vayamos en pos de Jesús no vamos a tener problemas. Al contrario, como hemos visto con algunos hermanos en otros países, probablemente nuestra fe nos cause problemas. Probablemente por causa de nuestra fe estemos incómodos en un mundo que no sigue a Cristo. Pero ahí está. Y ese es el tercer valor, o el cuarto, si queréis, que yo tengo aquí en la lista. Mira, una vez que sigues a Cristo, supera los obstáculos. Prepárate para superar los obstáculos. Josué mismo tuvo muchos problemas con el pueblo. Y llegó un momento en el capítulo 24 de Josué que él tuvo que decirles, 24:15, ¿a quién vais a servir? ¿A quién vais a adorar? Yo elijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Él tuvo que confrontar al pueblo, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer una decisión personal. Nadie puede hacerla por ti. El Señor no va a pedir cuentas a otros de tu vida, te va a pedir a ti. Tú eres el que va a tener que enfrentarse delante del Señor, después de todo lo que Él te ha dado, y la enseñanza que Él te ha mostrado, y el camino que Él ha trazado. Dios te va a pedir cuentas a ti. Josué dijo, yo y mi casa, yo y la responsabilidad que tengo, allí donde yo tengo autoridad y responsabilidad, seguiremos al Señor, serviremos al Señor. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, tiene que tomar esa decisión de una manera consecuente, de una manera
fiel. Finalmente, tengo aquí un texto en Isaías 50:10 que dice, el que anda en tinieblas, apóyese en su Dios. Y tengo un texto de Job que es sorprendente, que dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Todos nosotros en un momento dado debemos morir. Todavía no nos ha llegado la hora a los que aquí estamos, pero tenemos que enfrentar ese paso. Hemos leído también esta mañana, sé fiel hasta la muerte, porque Él te dará la corona de la vida. No sé cuándo vas a morirte tú o cuándo me voy a morir yo. Según norma de vida, puede ser que yo muera antes que tú, pero no es siempre el caso. Pero tu llamado y mi llamado, y por lo que estamos aquí en esta tierra, es para seguir al Señor hasta que la muerte nos separe. Para tener esa unión con el Señor, para tener ese pacto, ese seguimiento de valor, ese descubrimiento continuo de las riquezas que el Señor tiene para nosotros y que son inagotables, hasta que la muerte nos separe. Y parece difícil, pero no lo es. Hay una canción que muchas veces cantamos aquí que dice, la victoria está en Jesús. Solo tienes que creer. Y aunque pases malos tiempos, aunque el mundo se destruya, aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará. Ese es el secreto y esa es la confianza. La gran garantía que nosotros tenemos como creyentes es que cada uno de nosotros, no importa su conocimiento de Dios, no importa ni siquiera su capacidad de expresar su fe, cada uno de nosotros puede recurrir a la ayuda de Dios en todo momento. No importa tu debilidad, no importa tus pecados, tú puedes venir a Dios en cada momento y encontrar salvación y encontrar bendición. Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para darte la mano y sacarte de donde te hayas metido. Quiero terminar con esa última parte del versículo 7 de Josué 1:7. Porque mira por dónde. Si está pidiendo valor y esfuerzo, si es para obedecer a Dios y poner a Dios en primer lugar, dice que hay una finalidad. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que todo te vaya bien. Dios no busca personas que sufren inútilmente y lo pasan mal en esta vida. Dios no quiere que muchos que han estado luchando para perseverar en el camino de Dios finalmente terminen en el fracaso y Satanás esté riendo de ellos cuando están en la cuneta del camino. Al contrario, Dios quiere que las cosas nos salgan bien. Dios quiere que tú triunfes en tus proyectos. Dios quiere que tú superes los obstáculos. Dios quiere que seas bendecido. Dios quiere que seas favorecido. Dios no desea tu mal. Al contrario, en esta tierra, aún estos que están sufriendo, en esta tierra, Dios les asegura su presencia, su apoyo, su bendición. Y cada uno de nosotros puede esperar ser prosperado. Yo miro atrás, el otro día estaba con Carmen en la puerta de la iglesia y le decía, todavía me parece mentira cómo se ha llevado a cabo este edificio. La verdad que ha sido un milagro. ¿Por qué? Porque era un proyecto que viene en una época mala y para el que no teníamos medios. Sin embargo, aquí le vemos como un monumento a la fe, como un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando uno se lo pide y se lo propone.
Por supuesto que hay mucho trabajo y mucho esfuerzo humano. Por supuesto que las ofrendas ayudan para pagar la deuda. Por supuesto. Pero aquí está. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque es algo concreto. En tu vida hay proyectos concretos. Tienes que tener proyectos concretos. Pues que sepas que vas en buen camino, que vas a tener éxito, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a favorecer, que no tienes por qué achicarte. Solo hay unas condiciones que debes cumplir. Primero, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Obedecer en aquello que Él te pide. Obedecer en aquello que Él te muestra. Buscar su palabra en serio. Tómate su palabra en serio y sus promesas. Cuidar tu corazón. Renunciar voluntariamente al pecado. Conformar tu vida con la de Cristo. Supera todos los obstáculos que te van a venir delante. Confía en Dios hasta el final de tu vida. Pase lo que pase. Y en la muerte, Dios te dirá, bien, buen siervo fiel. Serás honrado porque has sido fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la victoria. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú nos has dejado consejos, nos has dejado